hermano, sitúese bien, acomódese porque el Señor le va a hablar. Dígale al que está ahí cerca de su familia, el Señor te va a hablar. Le damos la gloria al Señor también por la Grey que está acá en Barranquilla. El nombre de la prédica, las pruebas de la iglesia al final de los tiempos, parte 17. Apocalipsis 2, 10. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Padre, gracias, Señor, por esta palabra de poder, palabra de autoridad, palabra de fuego. Gracias, Rey, por el agua que tú derramas en este lugar, Señor. Reprendo a Satanás. Ya fue vencido en la cruz del Calvario. Potestades, jerarquías de él están anuladas. No tienen ningún poder frente a la santidad de la iglesia. La iglesia cogobernará con Cristo Jesús en el milenio. Y falta poco tiempo, aleluya. Gracias, Rey, por eso. Porque el Espíritu Santo de Dios ministra en este lugar y ministra a los que están viéndonos. Gracias, Señor. Todas esas huestes de maldad las reprendemos, las atamos y las mandamos al infierno. Ese es su lugar. Ahí es que van a estar, en el lago de fuego por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Fíjese usted que en la prédica pasada hablamos de la última arma, de la armadura de poder que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo para estar firmes y vencer. Porque nosotros no estamos aquí de chistosos, estamos aquí para vencer. ¿Y en qué vamos a vencer? Vamos a vencer en la fe, en la santidad y en el servicio. ¿Y hasta cuándo? Hasta que el Señor nos arrebate. ¿Ya estás convencido de eso? Y si no estás convencido, convéncete esta noche. Y esta arma, hermano, hermana, es la oración, escucha. En todo tiempo, dice la palabra, con toda súplica en el Espíritu. El Señor nos ha dicho a cada uno de nosotros que en medio de estos tiempos que son tremendamente peligrosos, donde se ha multiplicado la maldad, hermano, hay sodomía, hay apostasía, hay materialismo, hay incredulidad, hay vanidad. La iglesia debe estar velando y debe estar orando. O de no, es una iglesia inútil. En la prédica pasada vimos varios significados de este acto de velar y de orar. Te lo voy a recordar. Velar y orar significa estar atentos a las señales del fin, las cuales están cumplidas en su totalidad. B, velar y orar significa estar atentos, esperando el arrebatamiento de la iglesia. C, velar y orar entonces significa estar atentos, guardándonos en santidad, porque vamos caminando en santidad. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que el Espíritu Santo va contigo y te va guiando. Y la palabra de Dios no salta de tu vida, sino que está anclada en tu vida. D, velar y orar significa estar atentos, guardando la fe. Eso es lo que no permite que las saetas y las flechas que tira Satanás a la mente hagan daño en la vida de nosotros. E, velar y orar significa estar atentos con la lámpara de la palabra, porque esa es la que ilumina la palabra, para que no nos engañe el diablo, para no caer en el espíritu de error, para no caer en la apostasía. Además de estos significados, en la prédica del miércoles pasado, vimos por qué se debe orar con toda súplica en el Espíritu.
El Señor nos dice que su iglesia al final de los tiempos, antes del arrebatamiento, debe estar orando en todo tiempo, vigilando, orando, por varias causas. Y te voy a recordar también cuáles eran estas causas. Debemos velar y orar para ser dignos de escapar de la tribulación, de la ira venidera. B, debemos velar y orar en el Espíritu porque necesitamos que se abran puertas amplias para nosotros ir a cumplir nuestro deber. Porque no es si queremos, es nuestro deber ir y predicar el Evangelio de la paz. ¿Quién dijo amén? Y C, debemos velar y orar en el Espíritu porque necesitamos denuedo. Pero detrás del denuedo, la valentía. ¿Tú crees que los cobardes pueden ir a predicar? Los cobardes no deben ir a predicar. Ni los recién casados tampoco deben de ir a predicar. Deben ir a estar con su mujer. El que va a predicar o el que decide ir a predicar tiene que saber qué es y para dónde va. Va a una guerra. ¿Quién dijo amén? Amén. En esta tercera razón de orar, para que el Señor nos dé denuedo en nuestros labios, no hablamos nosotros. El Espíritu debe hablar por los labios de nosotros. Y debe de salir es la palabra, no lo que se nos antoja. No la carne. A veces somos carnales cuando predicamos. No nos podemos salir de la palabra, tenemos que predicar en el Espíritu. Yo quiero recordarte que en la prédica del miércoles vimos por qué es necesario que recibamos de parte de Dios dicha valentía. Te voy a dar razones por qué no podemos ser cobardes sino valientes. 1. Necesitamos orar con toda súplica en el Espíritu por el denuedo. Porque la valentía nos permite derribar todas las potestades, los principados, los gobernadores de este siglo y las huestes espirituales de maldad. Para resistirlos, que a ellos no le quede más remedio que huir, para que no impidan la obra que el Señor ha de hacer. La predicación, la enseñanza y la alabanza de la palabra de Dios. 2. Necesitamos orar con toda súplica por el denuedo, porque la valentía nos permite predicar el mensaje de salvación. No hay un mensaje diferente, se llama mensaje de salvación. Que no se te pierda ese referente, porque el diablo nos viene a engañar y dice, yo como que no estoy haciendo nada en el ministerio, como que me la estoy pasando como que chévere, así como en el progreso del peregrino que se encontraron los dos y se decía, y se golpeaban y decía, estamos como que chéveres, como que chéveres. Esa película, al que la vea bien lo marca. Aleluya. Necesitamos, esto nos permite predicar el mensaje de salvación, la cual, como está escrito, debe predicarse así, no como se le ocurre al diablo, no como el diablo insinúa. Hermano, porque el diablo quiere que nos vayamos hacia la apostasía, a que doblemos las escrituras. El diablo quiere que cambiemos el mensaje del evangelio por la palabra de hombre. ¿Cuánta gente no se da fresco en la lengua de hablar sobre la palabra de hombre? Hasta son chistosos en el púlpito, echan cuentos y la gente se ríe. Esto aquí es sagrado, la palabra es sagrada. La palabra es de Dios, la palabra no es de hombre, la palabra de hombre no me interesa. Tres, necesitamos orar con toda súplica por el denuedo, porque la valentía nos permite conservarnos en el amor de Dios, lo cual significa que tú y yo entendamos
que nos tenemos que anclar en Juan 3:16. Que la plena comprensión de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, quien fue dado por el Padre para que no nos perdiéramos en el lugar que le corresponde a la tercera parte de ángeles y Satanás, en el infierno, sino que tuviéramos vida eterna. ¿Se acuerdan del videíto? Corre y escapa por tu vida. Es decir, conservarnos en el amor de Dios es permanecer en Cristo y guardar la salvación para vida eterna. Aleluya. 4. Necesitamos orar con toda súplica por el denuedo, porque la valentía nos permite predicar el evangelio purito, con el mensaje de salvación, con el mensaje de juicios y promesas, en medio de amenazas, en medio de tribulaciones, en medio de peligros, en medio de vituperios, en medio de persecuciones. ¿Quién te dijo a ti que si tú estás adorando verdaderamente al Señor y si tú estás predicando como el Señor manda, quién te dijo a ti que el mundo te va a aplaudir? Te lo digo de frente, el mundo te va a atacar, te va a querer asfixiar para que renuncies a lo que estás haciendo. ¿Quién dijo amén? De tal manera que en esta noche vamos a seguir hablando de los tipos de oraciones en el Espíritu. Es decir, la palabra del Señor nos enseña varios tipos de oración. Yo quiero explorar la palabra y quiero buscar contigo cómo es el asunto, qué es lo que dice el Señor, de cuáles son los tipos de oración. Uno, la oración de gemidos indecibles. Primero, la oración de gemidos indecibles. Hermano, corresponde a la oración del Espíritu, la oración en lenguas, pero la oración también con gemido. Por eso quiero que vayas conmigo a Romanos 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando el apóstol Pablo dice que es el Espíritu Santo el que intercede, hermano, se está refiriendo a la oración en lenguas, en la cual las peticiones son guiadas por el Espíritu Santo hacia Dios. Por eso dice que no sabemos cómo pedir. En otras palabras, los gemidos indecibles se refieren a lenguas angelicales. Lenguas angelicales. Pero la palabra nos habla de otra clase de oración, de gemido, y un ejemplo es el Salmo 6 del siervo David, en el cual él pide misericordia en tiempo de prueba. Mire que uno tiene que pedirle al Señor, cuando uno está en tiempo de prueba, uno tiene que entender que está en prueba y darle la gloria al Señor por la prueba y pedir misericordia por el alma para que no se pierda el alma de uno. El Salmo 6 dice: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán
y serán avergonzados de repente. ¿Leíste conmigo? Vea lo que le digo, mi hermano. Esta oración implica quebrantamiento del espíritu, del corazón, implica lloro, lágrimas delante del rey. David dice en el versículo 9 que el Señor escuchó su ruego con lágrimas, su oración con gemidos, y dice que el resultado es que el enemigo quedó avergonzado, turbado y retrocedió. ¿O tú crees que el enemigo se puede sostener ante una santidad tan tremenda? 2, la oración de clamor. Mira que el salmista David también practicó este tipo de oración. En el Salmo 34 encontramos un ejemplo. Ves conmigo el Salmo 34:1. Leo a favor tuyo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Cuántos adoradores pueden decir eso? Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿A cuántos los ha librado de temores el Señor? Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dale la gloria a Dios por eso. Dásela. Aleluya. Fíjese usted, hermano, que el salmista empieza su oración bendiciendo al Señor, alabándolo, exaltando su santo nombre. Es decir, la oración de clamor entonces implica oración permanente. Entonces ya cuando uno le va mal o cuando aquello no funcionó, entonces no oro, no quiero orar. Porque el cuerpo me dice, o la carne me dice, ¿para qué vas a orar? Si ni siquiera te oyó. Ese es un flechazo del diablo. Y varias veces en el día dice el salmista David, con paciencia. Mira cómo dice el Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. El Señor no es tardo para escucharnos cuando estamos clamándole. Y mira lo que dice el Salmo 86, donde dice que clama todo el día. Salmo 86, 3 dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. ¿Hasta cuándo voy a orar? Siempre voy a orar. 3, la oración de intercesión. Yo quiero que presten atención a este capítulo de lo que es la oración de intercesión, porque la gente cree que la oración de intercesión ya se pasó de moda, como si el evangelio fuera de modas. Nada que ver, hermanos. Este tipo de oración es clamar, gemir por otros, no por uno. Uno pasa a un segundo, tercer lugar. Ese yoísmo en el que nosotros nos movemos, hay que desarraigarlo. Ora por los demás. Atrévete. Ora por los otros. Deja de pensar tanto en ti, ora por los otros. ¿No ves que los otros son los que están agarrados? Satanás los tiene agarrados. No tienes misericordia. Ora por los otros, deja de pensar en ti. Cuando uno se desenfoca de uno mismo y piensa en los demás, empieza a descansar. El Señor te ayuda a descansar. Mire, hermano, hermana, los siervos de Dios como Abraham, Moisés, Daniel, Esdras, fueron tremendos intercesores. Y es necesario que intercedamos por las almas
perdidas. ¿Por qué tú crees que el Señor se encarnó en hombre? Por las almas perdidas, hermano. ¿Qué le digo? Antes de que nosotros nos decidamos ir a las misiones, así no conozcamos a las personas, escuche, que vamos a evangelizar, debemos interceder por ellas antes, previamente. Porque Dios las conoce, hermanos, desde antes las conoce y ha enviado a sus ángeles, escuche, a esos lugares, pueblos, veredas, corregimientos, para hacer guerra contra los demonios. Porque los demonios son los que quieren impedir dicha predicación. No son las personas, son los demonios los que quieren impedir eso. Porque los demonios le dicen, el del mayor jerarquía le dice, hey, ven acá, junte esa recua que eso de los 10 que tú manejas y vayan allá a tal pueblo. No dejen que esos que lleguen ahí hagan nada, impida. Esa es la orden. La intercesión es para que se abran puertas para la predicación. Es para que se abran los corazones, para que no haya oposición de parte de Satanás y sus recuas de demonios. Es la intercesión por el pecador. Yo te voy a mostrar algunas intercesiones poderosas que tú puedes encontrar o que puedes rastrear en la palabra de Dios. Una, la de Abraham por Sodoma. Vamos a mirar. Vete a Génesis 18, versículo 16. Y los varones se levantaron allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Yo quiero que me sigan la lectura, hermano, y eso lo guarde para usted, para que usted sepa qué significa la intercesión. Voy a repetir este pedacito. Si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Usted está viendo hasta dónde va el amor del Señor. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare ahí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás si hallare allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor si hablare,
quizás se hallarán ahí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán ahí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir otra vez, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaren ahí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue. Luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Usted cree, hermano, que esta palabra se va al suelo? ¿Usted sabe qué significa la intercesión, hermano? ¿Usted sabe qué sucede? El lugar donde habita o donde vive un justo, allí tiembla, hay temblor, allí hay santidad y hay poder. Y el Señor se manifiesta ahí. ¿Qué les digo? Abraham sabía, él sabía que los habitantes de Sodoma eran perversos. Pero estaba delante del Señor y pidió que no destruyeran la ciudad. Eso es lo que está pidiendo Abraham, que no destruyeran la ciudad. Porque la oración de Abraham era insistente, pero con reverencia, dice la palabra, con temor reverente, que reconocía la justicia del Rey de Gloria. La reconocía. Hermano, y cuando vamos a las misiones, sabemos que en estos pueblos hay mucha inmundicia. ¿Quién dijo amén? Idolatría, mundanalidad, fornicaciones. Pero intercedemos por las almas porque no sabemos qué es lo que va a hacer el Señor. De lo que sí estamos seguros, mis amados, eso no lo dudes, es que si el Señor nos envió es porque quiere predicar por testimonio tuyo que eres el predicador. Predicar a todos, porque hay alguien que va a recibir. ¿Quién sabe eso? El Rey. Así sea una sola persona, la más desgastada, la más inútil, la que tú no crees. Por un alma el Señor nos mueve. No menosprecies el trabajo del Señor. Por un alma el Señor nos mueve. Cuando tú entiendas eso vas a tener paz. Que por un alma el Señor nos mueve. Y que todo lo que diga el diablo es insignificante frente a la salvación de un alma. Porque él no es salvo, él está condenado. Esa es toda su rabieta. Odia a la humanidad. De tal manera, hermano, que la oración de intercesión es muy, muy importante en este tiempo, sobre todo este tiempo peligroso. ¿Sabe por qué? Porque el mundo ya está listo para ser juzgado. Y tú lo sabes. Porque bastante que la palabra ha corrido aquí y te han explicado bien clarito eso. Es decir, que el juicio de la tribulación está a la puerta y la iglesia, antes de partir en el arrebatamiento, debe orar, intercediendo. Ese es el papel de la iglesia. Intercediendo, hermano, por los que nunca han recibido ni una gota de agua, por los que nunca han recibido a Cristo. Es más fácil predicarle a alguien que nunca ha escuchado hablar de Jesús que predicarle a un apóstata. Este tipo de intercesión, hermano, hermana, lo encontramos representado en la oración de Abraham por Sodoma. Pero hay otra clase de intercesión.
Y es por los apóstatas. Aquí viene la parte más difícil. Es por los apóstatas. Que habían recibido pero se apartaron. Son los extraviados, hermanos, dentro de los cuales están los pastores. Ese es el orden por lo que hay que orar. Los falsos maestros, falsos profetas, adoradores apóstatas. Hay adoradores apóstatas. Todavía no han entendido qué significa ser un adorador y yo te voy a explicar. Así me gasté 2 minutos, te lo voy a explicar qué es un adorador apóstata. Es aquel que es indolente, que cree que puede saltar al mundo y venir a ofrecer fuego extraño al Señor. Es indolente, es necio. Y que no ha graduado todavía el sentido de lo que es la salvación. Y cree que la segunda muerte es una ficción. La segunda muerte es por la eternidad. Y es en el lago de fuego. Y yo no creo que alguien que haya conocido al Señor quiera ir al lago de fuego, si lo conoció de verdad, verdad. Se vuelven necios. Y toda la grey que se reúne en estas iglesias apóstatas, hay que interceder por si el Señor les concede el arrepentimiento. Porque es el Espíritu Santo el que puede hacer esa obra y ese Señor puede recibir de ti esa intercesión. Esta oración está representada a través de varios siervos. Ejemplo, Daniel. Yo quiero que tú vayas a Daniel 9:3. Mira lo que dice. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado. Quiero que subrayes ese verbo, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Quién les dijo a ustedes que Daniel estaba en pecado? Pero ¿sabes qué, hermano? La misericordia es tan grande que él se implica para moverle el corazón al rey. Está intercediendo. Se está echando las culpas, así como se le echó el Señor Jesucristo, se echó el pecado en sus espaldas para salvarnos. Eso se llama intercesión. Daniel se incluyó en la oración, a pesar de que él no era apóstata, a pesar de que él estaba en santidad, pero se incluyó porque él formaba parte del pueblo de Israel. ¿Estás escuchando? La importancia de pelear por el redil, la importancia de pelear por mi cuerpo santo. ¿Cómo voy a desertar del cuerpo si tengo que pelear por él? ¿Por qué peleaba Daniel? Por el pueblo de Israel. Daniel estaba pecando, no estaba pecando. Pero amaba las almas que sí estaban pecando. Aleluya. Mira tú que en el versículo 4, Daniel rememora los atributos y obras del Señor. El pacto y su palabra. Sus promesas. Y mira que en el versículo 5, Daniel confiesa el pecado del pueblo. El pecado de la apostasía, quiero subrayar, apostasía, que es el abandono de la palabra de Dios. Todo apóstata ha abandonado la palabra de Dios. Ha abandonado la fe, ha desertado de la fe. Tiene cero fe. Y por eso el mundo le encandila. Así, como foquitos, así. Y le dice, vente para acá, vente para acá. Y lo jala, así.
qué cosa para jalar? De la misma manera nosotros somos parte de la iglesia y debemos tener dolor por ver cómo la iglesia está en apostasía. ¿Usted cree que estamos felices con tanta iglesia apóstata? Sabemos que es el cumplimiento de la palabra de Dios, pero rogamos al Rey que se arrepientan. Porque tú, ni siquiera a tu peor enemigo, puedes desear en tu corazón que se pierda en el infierno. Una muestra de que tú no odias a ninguno, así te haya hecho el mayor de los daños, es que tú anheles que esté contigo allá donde tú vas a estar con el Señor. Aleluya. ¿Cómo se han apartado del camino del Señor? Una serie de iglesias lo han hecho por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Escucha bien. Cumpliéndose entonces la sentencia de que el pueblo perece por falta de conocimiento de su palabra. Oseas 4:6. En nuestra intercesión debemos pedir que seamos instrumentos para que los que están en desconocimiento nosotros podamos llevarle la palabra, porque eso es lo que es vida y vida eterna. Y esto es lo que Berea hace en las misiones. Pero eso es lo que ha estado haciendo durante todos los años de estudio bíblico en el diplomado y otros cursos que hace. Nos impulsa entonces el Señor a llevar el agua de vida, la advertencia contra la apostasía, la advertencia de juicio, y por eso el Señor te pregunta en esta noche: ¿estás tú intercediendo? ¿Estás tú haciendo algo para que los extraviados vuelvan a Dios, se vuelvan a la palabra y dejen sus malos caminos? Te pregunta el Señor. ¿O estás con ganas de desertar? Y ya el diablo te convenció y la concupiscencia tuya te convenció de que el mundo es mejor y que vas a ser un buen acompañante de Satanás por los siglos de los siglos. ¿O tú tienes orgullo en tu corazón, soberbia, altivez y vanagloria de que estás en la sana doctrina y sales a contender con el que está ciego, con el que tiene la mente entenebrecida? El Señor nos advirtió, yo quiero recordarles esto, el Señor nos advirtió hace mucho rato que el diablo iba a tentarnos con la contienda en nuestro corazón y que en lugar de tener misericordia por el apóstata, por el extraviado, salgamos a demostrar que sabemos mucha Biblia. A ti el Señor no te ha mandado a que tú te postules como un sabedor de Biblia. Porque conozco a muchos teólogos que saben mucha Biblia y están más perdidos que otra cosa. Es decir, tratar de restregarle en la cara al otro su pecado. Qué tristeza. No, cuando el pastor está advirtiendo, está viendo que un hermano se está desviando, es que no quiere que se siga desviando, es que regresa a lo que él es. Porque es que tiene temor de Dios, es que él conoce al Señor, es que ha probado las delicias del Rey. El Espíritu Santo le ha ministrado. Y el pastor lo que está es recordándole: no te dejes. Yo quiero decirle, hermano y hermana, ya voy a terminar. El Señor conoce nuestro corazón y sabe cuándo estamos en altivez y cuándo nuestro objetivo no es glorificarlo a Él y presentar la sana doctrina.
es decir, el evangelio puro, sino que el objetivo es ganar en una contienda, demostrar que tenemos la razón para acabar con nuestros comillas, adversarios. No son adversarios nuestros a lo que le estamos predicando. Y mostrar nuestros argumentos al otro para dejarlo en ridículo y mostrarle que nosotros sí sabemos Biblia y tenemos la razón. Dios escudriña nuestros corazones. Por ello debemos orar, interceder por los extraviados y por nosotros mismos, para que hablemos como debemos de hablar, aleluya, con valentía, pero con humildad, enfocándonos en la gloria de Dios y en el propósito tremendamente santo de que otro reciba y se arrepienta de sus pecados, de su maldad, por cuanto el Espíritu Santo de Dios usará las palabras, esas que nosotros queremos predicarles con un tremendo denuedo, porque el Señor es el que da el denuedo. Pero el Señor se aleja siempre del altivo. Claramente dice la palabra de Dios que mira de lejos el altivo. De tal manera que la intercesión de Daniel demuestra la humildad del siervo Daniel, cuando se incluye como parte del pueblo de Israel, que era Judá en ese entonces, en ese momento, pero sabemos que era un solo pueblo. Y yo quiero que tú leas conmigo Daniel capítulo 9, versículo 6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, porque se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Miren cómo Daniel confiesa el pecado del pueblo de manera detallada. ¿Amén o no amén? No ocultando nada, porque el pecado no se oculta. Uno hace conciencia del pecado y va a pedirle perdón al rey, porque está ofendiendo primeramente al rey. Y al rey no se ofende, porque hay consecuencias. Es tu Señor, es el que te rescató de la muerte segunda. ¿Cómo lo vas a ofender? Él merece exaltación y alabanza. No ocultando nada, no minimizando nada. Pero ¿qué hace Daniel?
apela a los atributos de mi Señor, su misericordia, su amplia manera de perdonar. Y así debemos hacer nosotros sus hijos, sus siervos, los que hacemos parte de un redil. A veces nos confundimos, pensamos que el redil lo inventó el pastor. El redil lo teje el Señor. ¿Quién dijo amén? Y nosotros tenemos que pelear por ese redil y ser fieles al redil e interceder por ese redil, porque no sabemos cuántas almas se pueden salvar por ese redil, porque el Señor ama al redil, y este es un redil santo, así pequeñito, la manada, pero santo. Padre, gracias, Señor, por esta palabra. Si te encuentras en la ciudad de Barranquilla, te invitamos a nuestra sede en el barrio Ciudad Jardín, calle 79B, número 42, 191.